tardes, Miss. El día de hoy vamos a hablar sobre el simbolismo, que va a ser presentado por Daniela Girón, Marcela Quintana, Carlos Cardona, Iris Colón y yo. Los temas que vamos a tratar son el contexto histórico, las características, obras y escritores. Yo les voy a hablar acerca de qué es el simbolismo. Bueno, este movimiento se vio reflejado en la literatura, el arte, la pintura y el teatro. Este daba alusión a un mundo fantástico, imaginario, lleno de belleza y esplendor. Este se destacó por su contenido poético que perseguía la búsqueda de verdades universales. Es decir, que había una búsqueda más de lo espiritual, de la imaginación y sobre todo de los sueños. Este se contraponía a los movimientos del naturalismo y del realismo. Este propuso una fuga hacia lo onírico. ¿Qué quiere decir esto? Que huía de la realidad del mundo y iba a un mundo de interior de ensueño y melancolía. Rescataba el delirio y había una experimentación de psicotrópicos. Quiere decir que habían algunas alteraciones psicológicas o neurológicas. Este se valía del uso de símbolos, es decir, que habían signos que relacionaban lo abstracto. Por ejemplo, el movimiento consideraba al mundo como un misterio y el arte como un sueño. Algunos ejemplos de los símbolos son que los lirios representaban lo delicado y la melancolía, y los cisnes representaban la pureza. Ahora sí, el contexto histórico. Esto fue uno de los movimientos literarios y artísticos europeos más importantes del siglo XIX, que se originó en Francia y Bélgica. Esto fue como consecuencia del pensamiento ilustrado, la primera revolución industrial y parte de la segunda. Esto porque había una burguesía que había tomado la predominancia como nunca se había visto en Europa. Es decir, que los simbolistas se oponían a la tradición filosófica y artística fundada por la Ilustración francesa, es decir, que no aceptaban a un mundo científico, cosmopolito y racionalista. Entonces rechazaban el materialismo, es decir, de la sociedad burguesa que había nacido de esta revolución industrial. Y por ello, una forma de escapar de la realidad esclavizante era mediante el arte, el mundo onírico y la subjetividad. Yo les voy a hablar acerca de las características del simbolismo. Entre esas están el color, que el simbolismo se caracteriza por usar colores para hacer referencia a ciertos estados de ánimo o sentimiento. Por ejemplo, el color negro puede ser utilizado para representar algo triste o trágico. También se puede utilizar las imágenes como un componente importante del simbolismo. Estas imágenes pueden ser representadas una idea, un sentimiento, una creencia, un tema o una imagen concreta. Además de eso, podemos utilizar que básicamente las palabras eran parte muy importante del simbolismo, ya que las palabras también se utilizan para representar conceptos. Por ejemplo, amor puede significar afecto, compasión o lealtad. Las palabras también se utilizan para invocar imágenes o sentimientos. Bueno, continuando con lo que mencionó mi compañero, yo les voy a dar características un poco más específicas en base a lo que mencionó él. Se podría decir que también se centraba mucho en lo onírico, que era más que todo como un lado espiritual y fantástico. También el simbolismo se centró en unas situaciones diabólicas, ya que se centraba un poco en lo sexual y en el consumo de las drogas. También se podría mencionar que en el simbolismo se apostó mucho por el color, como mencionó mi compañero, y más que todo tuvo un cierto margen en la abstracción. También se puede decir que en lo literario se puso a la racionalidad y a la perfección del verso, y también en este movimiento cada artista era libre de poder escribir los versos, los poemas, todos los relatos que a libre expresión, ya que el simbolismo no se centraba en como en una tendencia en general, sino que era más de libre expresión, y se puede decir que también fue un precursor al modernismo y al decadentismo. Algunas de las obras destacadas entre los autores destacados están Charles Baudelaire, que su obra más emblemática fue Las Flores del Mal, y esta causó mucha conmoción y que llevaron a juicio por falta de moral y buenas costumbres. Entre sus publicaciones literarias más famosas se encuentran Los Paraísos Artificiales, pequeños poemas o prosas en pleno París,
y los despojos. Otro escritor famoso fue Stefan Mallarmé, que es considerado uno de los máximos representantes del simbolismo. Entre sus obras se destacan Herodías, La Cisa del Fauno, Los dioses antiguos, álbum de versos y prosa y páginas. Otro autor destacado fue Arthur Rimbaud, que fue un poeta más joven del movimiento simbolista. Algunas de sus obras fueron poesías, cartas del vidente, Una temporada en el infierno, iluminaciones y cartas completas. Ok, continuando con la información de Marcela, yo les voy a hablar sobre los escritores sobresalientes. Como antes mencionado, Paul Bernay de 1844 a 1896 fue un poeta que se centró básicamente en un movimiento simbolista, pero murió a los 51 años de edad. Además, fue considerado como el príncipe de los poetas ya por su uso de la poesía y la prosa. Además, una de sus obras que destaca es El Antaño y Agaño, creado en 1884. Como segundo escritor tenemos a Isidoro Ducase de 1856 a 1870, el cual también fue un poeta francés que influyó en la literatura con sus poemarios dichos antes, como las obras destacadas Una temporada en el infierno, creada en 1879, y Las iluminaciones, creadas en 1886. Y como tercer escritor tenemos a Arthur Rimbaud, que es de 1854 a 1891, que fue un poeta francés uruguayo que considerado como el precursor del movimiento del surrealismo. Como obra principal tiene llamado Los Cantos de Maldoror, creado en 1869. Y por último tenemos a Paul Verlaine, que es de 1844 a 1896, el cual da el surgimiento del simbolismo, por lo cual se le considera como uno de los grandes poetas en toda Europa.